una opción que se llaman los shapes, ¿verdad? De los cuales, si nosotros elegimos aquí la primera opción que dice spline, podemos tener todos los objetos con los cuales podemos crear nosotros elementos bidimensionales, como las líneas, por ejemplo. Entonces, yo por ejemplo aquí, si le doy al formato line, yo puedo, como en AutoCAD o cualquier otro programa, dar dos puntos, uno de inicio y uno de finalización, y crear una línea. Una de las ventajas que tiene 3D Max, y que quizás a partir de esta plataforma es que los demás programas fueron adquiriendo esta condición, es que podemos crear patrones de líneas continuas. O sea, cuando nosotros por default, por ejemplo, 3D Max tiene la condición siguiente, que nosotros ponemos el primer punto, el segundo, e inmediatamente nosotros podemos dibujar un tercer punto de una línea, con la ventaja de que en 3D Max, acá en 3D Max, esta línea se puede convertir, si le doy escape y me deja la línea, en una polilínea de una vez, que es el concepto que nosotros trabajamos ya en AutoCAD. Ahora, yo podría hacer que este objeto tuviera esto como un patrón de seguimiento, o sea, que el objeto se desplace a lo largo de esta línea, determinándole, en este caso, ese elemento de desplazamiento. Entonces, esto lo podemos hacer de forma bien sencilla. Solo seleccionamos el objeto. Nos vamos aquí a la opción en la parte superior que dice animación. Y aquí en la opción que dice constraint. Ese es ahí. Entonces, animación, opción constraint. Y aquí le damos para definir un patrón de seguimiento, que es este, path constraint. Entonces ahí pueden ver un poco un ejemplo de una animación en la cual, por ejemplo, se le ha dado a un objeto un patrón de seguimiento de línea, que es el que está siguiendo el objeto. Entonces doy clic sobre él y entonces ahorita este objeto lo tengo que asociar con un elemento de seguimiento, en este caso la línea. Y vengo yo, me posiciono sobre la línea, ven que cambia de color. Cuando cambia de color, doy clic sobre ella y ven que el elemento se ha posicionado sobre el objeto. Veamos lo que sucede. Voy a darle clic a play para poder generar el proceso de animación y ustedes pueden ver que el objeto empieza a seguir o a describir una ruta en razón de la línea que nosotros hemos definido. Por default, Revit crea el keyframe en el frame número 0 y el keyframe en el último frame que nosotros tenemos definido. Para este caso estaba definido el frame número 200. Entonces, él genera el desplazamiento del objeto durante toda la animación hasta ese punto. Claro, nosotros podemos mover o desplazar esos keyframes si queremos hacer que el objeto se desplace más rápido o más despacio a lo largo de la línea. También, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera que este objeto se desplazara en el sentido inverso? No en el sentido en el que se está desplazando, sino que al revés. Simple y sencillamente, eso lo único que nosotros tenemos que hacer es seleccionar el keyframe e invertirlo. En este caso, el último frame lo traigo al principio y el que está al inicio lo llevo hasta el final. Vean, yo aquí los estoy desplazando. Entonces, al hacer eso, al intercambiar los keyframes, el movimiento ahora va a la inversa. También el objeto nosotros podemos irle dando otras connotaciones. Cuando nosotros generamos esta condición de animación, vean que aquí se reconfigura un nuevo set de herramientas que tienen que ver con la condición que nosotros hemos dado de desplazamiento. Entonces, aquí al final, por ejemplo, hay una serie de opciones. El objeto si ustedes lo ven, tiene una posición de desplazamiento, pero yo, por ejemplo, está con respecto al eje de las X, acá. Pero yo puedo también cambiar su orientación, por ejemplo, vean, yo no sé si notaron un poco la diferencia. Pasé del eje de las X al eje de la Y. Vean, cuando el objeto esté aquí, lo voy a volver a hacer para que lo noten. No sé si vieron que el objeto se giró en ese sentido. Entonces, voy a ponerle stop ahí, para que lo vean. ¿Ven? El objeto cambia su giro
en el sentido más largo. Ahora, también aquí lo van a ver mejor cuando lo pase del eje, de los ejes horizontales al vertical. El objeto hoy se pone en una posición vertical. Entonces, ustedes pueden ir trabajando con las posiciones del objeto, cómo quieren que esté el objeto respecto a la línea que está girando, en la cual está girando. También, no sé si ustedes alcanzan a notar que aquí hay giros un poco abruptos en los puntos donde se generan los vértices entre líneas. Esos puntos nosotros los podemos trabajar modificando las condiciones de la línea. ¿Qué pasa si yo de repente quisiera suavizar ese proceso de seguimiento y que no haga giros tan abruptos en estos puntos de la esquina? Selecciono la línea, me voy a las herramientas de modificación y lo que voy a hacer es que aquí en la parte de selección de la línea voy a seleccionar, ¿verdad? Ya una vez me voy a la pestaña de modificación con la línea seleccionada, me voy aquí a donde dice selección, en esta herramienta que dice vértices, ¿sí? Acá donde dice vértices. Ahora que yo ya he seleccionado eso, ven que se activan todos los vértices que tiene mi línea. Me voy a posicionar en este de acá. Voy a dar clic derecho. Y lo único que voy a hacer es que de todas estas opciones que ustedes ven aquí, voy a seleccionar una que dice acá que se llama Smooth, que es suavizar el elemento. Y vean lo que sucede. Lo que ha hecho es generar en vez de un vértice una curva. Y esta es una forma de poder suavizar esto. No es la única. ¿Verdad? También, por ejemplo, puedo ser un poco, suavizar las líneas también un poco como definiendo qué tanto la línea va a tener una condición para suavizarse. Por ejemplo, voy a agarrar este vértice, voy a dar clic derecho, y aquí en vez de seleccionar la opción Smooth, vean que la que está activa es la que dice Corner, que es una esquina. Voy a seleccionar la inicial, porque esto me activa un par de herramientas que, como por ejemplo ustedes lo pueden hacer en Photoshop, establece esos puntos en los cuales yo puedo suavizar el elemento de la línea. ¿Ven? Estas herramientas me permiten alterar como yo quiera la forma de suavizar la curva. ¿Ven? Esto yo lo hago ya un poco más personalizado, de una forma más personalizada. Y esta última igual la voy a suavizar con esta opción, que es la primera que estaba ahí, para que tenga una mejor condición para desplazamiento del elemento. Veamos ahora cómo ocurre el desplazamiento. Vean que ahora es un poco más suave, ya no es aquel desplazamiento tan recto, lineal, que teníamos en un inicio. Entonces, todas esas modificaciones o alteraciones nosotros las podemos hacer para que el proceso, digámoslo así, de trabajo, la suavidad sea mejor. Porque cuando ya estamos trabajando con cámaras, estos giros abruptos también pueden ser un poco complicados, cuando ya la cámara se mueve, se desplaza. Bien. Bueno, vamos a ver ahorita para poder aplicar ya con esto uno de los criterios principales, que es la creación de las cámaras, para que ustedes puedan generar recorridos en el proyecto, visualizaciones, etc. Con esto me voy a regresar aquí a la pestaña de creación de elementos y me voy a desplazar a la opción que dice cámaras, que está ahí en el set de herramientas de creación de objetos. Aquí está la opción que dice cámaras. La creación de cámaras me permite poder crear 3 tipos básicos de cámara. Gracias. Bueno, está la cámara física, la target y la free.
La diferencia de todas estas cámaras es que la cámara libre, como su nombre lo dice, es un tipo de cámara en la cual nosotros la colocamos y podemos manejarla de una forma totalmente libre, independiente. Simplemente tenemos que trabajar en la ubicación o localización de los ángulos de visualización de la cámara. La Target tiene una condición bien particular, que estas son las cámaras que funcionan definiendo objetivos. O sea, tengo un punto de inserción que es donde está la persona que hace la captura y el objetivo que es hacia donde se dirige la toma de mi cámara, que es normalmente las cámaras tipo Target. En cualquier programa que ustedes utilicen en cuanto a la animación virtual, siempre van a ver cámaras de este tipo, ¿verdad? Y la más usual, la más común, es la Target, que tiene un objetivo claro hacia el cual dirige la visualización de esto. Con la ventaja de que nosotros podemos, aquí en 3D Max, manejar cómo se comportan estas cámaras de acuerdo a sus objetivos y su punto de visualización. O sea, el manejo de ellas es mucho mejor, lo podemos complejizar tanto como querramos también en el manejo de ellas. Lo otro es la cámara física. Esta cámara física en 3D Max no es más que ya la simulación en 3D Max de aquel tipo de cámaras especializadas que a veces generan ciertos efectos peculiares en cuanto al ángulo de visualización. Normalmente, bueno, si quieren lo vamos a ver aquí. Voy a aplicar primero la primera cámara, la cámara libre. La cámara libre tiene ciertas condiciones de configuración básica. La voy a poner en esta elevación para que ustedes la vean. Ahí está posicionada. Vean que la cámara se posiciona con un ángulo de visualización. Normalmente, cuando yo tengo una cámara de este tipo y me voy a las propiedades, yo puedo modificar algunos parámetros y ven que aquí están parámetros básicos de lo que las cámaras en la realidad utilizan para poder enfocar. Desde el lente, la apertura del lente que nosotros manejamos, normalmente hay cámaras de 15 milímetros, de 20 milímetros, 24, la más común y la que más ustedes compran en cualquier lugar es la de 35 milímetros, etc. Es como el lente más común que nosotros podemos conseguir. La diferencia, por ejemplo, entre esta cámara free, la Target y la física es que hay un parámetro adicional que se mete aquí que nosotros podemos manejar. Uno es la amplitud del lente o la toma y el otro valor es la profundidad de la toma, así como el acercamiento o los zooms. Entonces, eso es lo que la cámara física hace. O sea, es como comprar una cámara en la cual ustedes tienen mayor capacidad de poder hacer ciertos efectos de acercamiento, de profundidades, de amplitudes, ¿verdad? Porque a veces de repente hay espacios que para poder sacar un espacio lo mejor posible se utilizan cierto tipo de lentes distintos, ¿verdad? Como el de ojo de pescado, etcétera, que son las condiciones que nosotros podemos configurar en la cámara física, que las otras cámaras no tienen, ¿verdad? Entonces podemos generar la simulación de esos efectos de una cámara profesional, digámoslo así, en esta condición. La cámara libre, lo único que tiene es que nosotros podemos regular la apertura. Quiero que vean aquí cómo va a cambiar esto cuando aquí en la modificación yo cambie el tipo de lente. El tipo de lente con el que está esta cámara, por default, es la de 50 milímetros. Lo voy a pasar a la de 15. Entonces, vean el ángulo de apertura que la cámara tiene. ¿Cómo se modifica el ángulo de apertura? Si yo paso a una de 35 milímetros o si paso a una de 50, que es con la que veo. Eso es lo que regulan normalmente estas condiciones. Pero la cámara libre, como su nombre lo dice, nosotros tenemos la libertad total de poderla manejar y manipular como nosotros querramos. Por ejemplo, esta es su ubicación. Voy a poner aquí, ahorita, en esta perspectiva, la cámara. Voy a dar clic acá. Ya vimos la vez pasada cómo podíamos cambiar de cámara cuando hacíamos la importación de Revit, porque Revit también traía consigo algunas configuraciones de cámara. Pero vean que al crear la cámara, aquí se me crea la primera, que dice cámara 1. Entonces, si selecciono esta cámara, la visualización que yo tengo aquí es la de esa cámara, específicamente.
Como yo ahorita estoy viendo un punto ciego, por así decirlo, voy a girar la cámara con las herramientas básicas que tenemos aquí de giro, desplazamiento, etcétera, para ponerla en el ángulo de visualización para poder ver la puerta. Ahí está la puerta. Entonces, la manipulación o la forma de trabajo de esta cámara es bastante libre. No tengo mayores restricciones. Por ejemplo, aquí puedo desplazarla y moverla. Ya van a ver la diferencia que resulta con una cámara Target, por ejemplo. Vean que aquí es donde se vuelve clave trabajar en todos los planos de mi proyecto, porque para poder hacer la ubicación de esta cámara, yo tengo que trabajar tanto en la planta como en cualquiera de las dos elevaciones laterales para poder hacer los giros, etc. Por ejemplo, si yo quiero desplazarme en horizontal, me tengo que venir acá, por ejemplo, en un punto específico, y luego si yo quiero girar, puedo estar desde esta planta haciendo los giros, o también, por ejemplo, puedo estar en una elevación, y en esta elevación hacer giros hacia arriba o hacia abajo. Entonces, aquí se vuelve de suma importancia el trabajo entre todas las ventanas que complementan el programa. Y, evidentemente, tener la ubicación o el posicionamiento de la cámara que estoy trabajando en la vista en perspectiva es clave también. Bien, entonces, ven que la manipulación y el manejo de una cámara free o libre es esta, o sea, no tengo mayores complicaciones. Ahora, ¿qué pasa ahora con el otro tipo de cámara? Voy a posicionar ahora la Target. La Target sí tiene una particularidad. Si ustedes se fijaron, cuando yo posicioné la cámara, solo bastó con que yo activara la cámara free y diera un clic en un punto específico y la cámara se inserta. Y ya está. De ahí la visualización que yo requiera, tengo que configurarla, girándola, poniéndola, desplazándola para tener la visualización que yo necesito. En la Target, la diferencia es que yo tengo que poner un punto inicial de ubicación, por ejemplo, la voy a posicionar aquí, y un objetivo hacia el cual estoy viendo. Con el botón presionado, desde que yo inserte el primer punto, no lo suelto, para ubicar el sentido hacia el cual la cámara tiene que estar viendo. Entonces, a eso se le llama Target o objetivo. En este caso, tiene dos puntos. El punto de inserción, que yo lo puedo manipular, vean acá, pero el punto del otro extremo se mantiene fijo, si ustedes lo ven. Entonces, pero también puedo manipular su extremo o su objetivo. Entonces, el objetivo también puede cambiar. Lo puedo desplazar o lo puedo mover. Voy a posicionar ahorita esta nueva cámara, acá, la cámara 2, me parece aquí. Vean que como está a ras de piso, ahorita yo no he modificado su altura, ustedes la pueden ver, aquí está la cámara a ras de piso. Ahorita yo la puedo seleccionar y moverla y modificar su altura. Modificar el objetivo hacia donde está viendo. ¿Sí? Entonces, aquí yo manipulo mediante dos puntos la condición en la que la cámara funciona. ¿Sí? Esa es la diferencia ahorita entre la free y la target, porque luego las opciones, por ejemplo, de la cámara free, si yo me voy aquí a la modificación, prácticamente son las mismas que yo tenía para la cámara free. Veamos la última. La física. Esta, para su ubicación, es muy similar a la cámara que acabo de poner. Vean, tengo un punto inicio y un objetivo. Pero vean que esta define todo un plano de visualización acá. Y esto es porque en las modificaciones acá, todo esto sí varía respecto a la cámara free y a la target. Porque yo puedo aquí configurar la distancia al target, la apertura del ángulo de la cámara, que era una de las funciones que podíamos modificar en la anterior también. Pero la distancia focal también la puedo configurar. Veamos acá, voy a tratar de posicionar primero esta cámara y la voy a poner aquí en la configuración.
para que vean la diferencia que tenemos con la anterior. Simplemente voy a mejorar simplemente la altura que tenemos. Voy a mejorar también el objetivo. Y quiero que vean la diferencia que marca en la modificación. Por ejemplo, la apertura del lente, que está aquí, a donde dice lens, o sea, la configuración del lente. Aquí si yo configuro la apertura del lente es algo muy similar a lo que hacía las cámaras anteriores. Paso de 35 milímetros a una de 50 milímetros y lo que sucede es que el ángulo de apertura se está modificando. Si le pongo 20, veamos su modificación. Voy a pasar de 35, vean ahí en planta, por ejemplo, a una de 20, el ángulo de apertura. Eso es lo que estoy modificando. Pero cuando modifico perdón, no, estaba modificando la distancia focal. Perdón. ¿Pasa? Yo puedo molestar. ¿Qué pasa? Me puedo prestar una computadora cuando solo sea Sí. Gracias. Perdón, el valor que estaba modificando era la distancia focal, o sea, el acercamiento del lente. El otro parámetro era el de la apertura que estaba acá, que es esta de 36 milímetros, creo que tiene, a 20. Vean. Entonces, aquí la combinación de todos estos factores es la que me va a dar al final la condición que yo necesito de visualización, el enfoque que necesita la cámara. Esta es, obviamente, si ustedes manejan o han manejado cámaras un poco más profesionales, ustedes van a encontrar rápidamente aquí qué significa cada uno de los valores que están acá. Desde la apertura que tienen, el zoom, ahí está el zoom también. Este lo tiene con 2x, con 3, 4x, etc. Ahí, por ejemplo, se puede modificar esto. ¿Ve? Entonces ya son valores para poder simular las condiciones de una cámara profesional. Entonces esas son las diferencias básicas que existen entre los tres tipos de cámara. Me voy a quedar ahorita con la target. Voy a borrar estas dos y me voy a quedar con la target, porque esta tiene dos condiciones que sí quiero que vean ustedes cómo se maneja. Voy a generar ahorita un recorrido. Voy a utilizar la misma línea que tengo para el objeto que se creó anteriormente. Simplemente lo único que voy a hacer es que este objeto lo voy a desvincular. De hecho, lo voy a borrar de aquí ahorita para que no me haga estorbo. Y lo que voy a hacer es que la cámara yo quiero que se desplace en la secuencia de la misma línea. Ahora, la diferencia va a ser que esta línea ahorita está a nivel de piso. La voy a subir un poco para que la línea también tenga una característica de altura, ¿verdad? Para que no ir a ras de piso, la voy a poner más o menos a esta altura. Y voy a hacer la misma vinculación de la cámara en esa escena. Bien, selecciono la cámara, me voy a la herramienta de animación, aquí donde dice Constraint, el mismo procedimiento que apliqué para lo anterior, y le voy a dar Path Constraint, o sea, el patrón de seguimiento. Entonces, selecciono en este caso la línea, que es con la que lo voy a vincular, y la cámara se posiciona ahí. Vean la condición, por eso seleccioné esta cámara yo ahorita para que ustedes vean qué es lo que sucede con el desplazamiento. ¿Qué notan ustedes ahí? Que solo se enfocan en el mismo punto. Correcto. Y es porque la cámara funciona con una condición que es el objetivo hacia el cual la cámara está viendo. Entonces yo debo de definir el objetivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y les voy a poner el otro caso, voy a ocupar nuevamente la cámara free, me voy a regresar a esta, voy a posicionar la cámara free acá. Esta cámara free la voy a poner en animación también. Le voy a poner el mismo patrón de seguimiento. Ahí.
Entonces, ahorita están ubicadas las dos en el mismo punto porque siguen la misma ruta con el mismo... pero no importa, quiero que vean la diferencia en ambas. La cámara free está enfocada hacia un punto de vista, pero esta cámara free también yo la puedo modificar. Por ejemplo, aquí hay una herramienta dentro de las condiciones de animación que dice follow, que no está activa. Si yo le pongo seguir, vean cómo la cámara ahorita va siguiendo la ruta. ¿Qué otra cosa voy a cambiar? Es la orientación. Ahorita está orientada en un sentido. Si yo le cambio la orientación en el otro, vean que, ¿se acuerdan que el objeto anterior lo podíamos modificar en orientación? Eso es lo que he hecho. La cámara blanca es la cámara que tengo activa ahorita. Vean, estaba así y ahorita la estoy poniendo acá. Entonces, ahí va siguiendo, el punto de vista lo mantiene fijo, pero en el seguimiento de la línea. Va siguiendo la línea, su orientación va siguiendo la línea. Entonces, esa diferencia es bien marcada entre los dos tipos de cámara. Ahora, con la cámara, aquí va a depender de lo que ustedes quieran lograr o hacer con las cámaras para que logren el efecto que necesitan. En esta, evidentemente, yo tengo que fijar el objetivo en otro punto. En este caso, por ejemplo, yo quiero que quede fijo hacia donde está la puerta, por ejemplo. Entonces, quiero que ahorita, cuando gire la cámara, siempre se mantenga fijo viendo hacia dónde está la puerta. ¿Sí? Entonces, ven que tiene el punto fijo hacia donde está el elemento o objeto. Quiere decir que cuando yo esté aquí, voy a poner, de hecho, activa la cámara. Este caso es esta. Vean que ahorita está en un punto, y ahorita está viendo hacia abajo, ¿verdad? Porque yo mi punto del target o objetivo lo tengo hacia abajo, lo voy a subir un poco. Y lo voy a mantener fijo hacia donde está la puerta. Entonces vean. O sea, todo el movimiento, desplazamiento que haga va a estar orientado hacia un objetivo específico, en este caso es la puerta. Entonces, así es como yo puedo mantener las condiciones de visualización, pero una de las grandes ventajas que tiene poder utilizar las cámaras target es que yo también puedo animar dos cosas en ellas. Vean, voy a generar otra línea. Vamos a generar esta. Voy a modificar esta, vamos a dejar este arco, segmento de arco. Y ahora vean lo siguiente. Salir de la modificación. Voy a seleccionar el objetivo de la cámara. Este objetivo de aquí. Y ahora en animación, nuevamente Path Constraint. Y voy a seleccionar esta otra línea. Vean lo que sucede. Yo ahorita la cámara la tengo desplazándose aquí. Y el objetivo lo voy a tener desplazándose con esta otra línea. O sea que también puedo animar no solo la cámara como tal, sino que también puedo hacer una animación de hacia dónde quiero que el objetivo de la cámara se mantenga observando en todo el procedimiento, en todo el proceso de movimiento de la cámara. O sea que aquí yo puedo trabajar con dos elementos a la vez. Y esto depende de cómo ustedes quieran manejar las escenas. O sea, en este caso yo el objetivo de la cámara lo animé por un lado y la cámara como tal la animé por el otro. Entonces, en algunos casos ustedes van a necesitar de esas dos condiciones para que las tomas o los elementos que ustedes estén observando sean adecuados. O sea, correcto, o tengan un seguimiento lo mejor posible o lo más acercado a la realidad, o depende de cómo quieran ver los ambientes que ustedes quieren. Hay escenas, por ejemplo, cuando son espacios bastante reducidos o limitados, por ejemplo, una sala
Normalmente hacemos desplazamientos en arco de la cámara, pero mantenemos un punto fijo, por ejemplo, hacia el centro del espacio, para que así nosotros nos podamos mover, pero mantenemos un punto fijo. Ahí puede funcionar la forma anterior en la que habíamos configurado la cámara o la target, a que mantenemos un objetivo fijo. En otras, queremos ir caminando e ir observando todo lo que vamos viendo. En el proceso. Ahí funciona la cámara free, puesta en el sentido que debe ser, siguiendo el patrón de seguimiento, por ejemplo. Pero en otras va a suceder en la que ustedes van caminando, y aquí es donde la cámara target con los dos tipos de animación es clave. Van caminando y de repente en un espacio hacen el giro nada más, ven, regresan y siguen caminando sobre una línea. Entonces ahí es donde la target con sus animaciones también puede funcionar. Que ustedes pueden ir haciendo un paneo y manteniéndose en una ruta de seguimiento. Entonces son todas las formas en las cuales nosotros podemos generar estas condiciones de desplazamiento. ¿De qué es lo que sucede ahorita que ustedes van a hacer el trabajo de animación en el proyecto que van a hacer? Lo primero que tienen que diseñar son las rutas de desplazamiento. Porque en Revit digamos que eso era sencillo. Ustedes agarraban el Waltrot y empezaban a definir y después solo empezaban a modificar hacia dónde miraba la cámara. Aquí no, o sea, para que aquí las escenas tengan un acabado o una condición lo mejor posible, tienen que diseñar esas rutas, diseñar cómo van a ver los espacios, y luego generan los patrones de línea y empiezan a animar las cámaras de acuerdo a esos patrones. ¿Sí? Bien. Ahorita que hemos terminado de ver estos temas, ¿verdad? Porque esto es lo que ustedes van a ir a aplicar esta semana a sus proyectos, y es lo que va a ser la entrega del examen. Hasta ahorita van a venir ya, ustedes me van a entregar o van a subir más bien ese día el archivo conteniendo todo lo anterior. Ya los proyectos ya tienen que tener la importación de su proyecto, ya tienen que tener aplicación de texturas. No hemos todavía visto algunas condiciones, por ejemplo, ya de mejora de las escenas, porque como les decía, eso lo vamos a ver previo a las condiciones de configuración de renderizado de la próxima unidad. Pero sí ya pueden tener aplicación de texturas y elementos de ambientación. Ya vimos cómo ustedes pueden descargar bloques y cómo los pueden utilizar e insertar en 3D Max para ambientar las escenas con otro tipo de bloques. Y además también hemos visto la inserción de elementos animados como las puertas y ventanas. Ya ustedes recuerdan, así solo para hacer un recordatorio rápido, que aquí en las herramientas de creación estaban los elementos, por ejemplo, de puertas. Aquí está Doors. Entonces ya vimos nosotros en la clase anterior cómo podemos insertar elementos como una puerta, así como esta. Y aquí habían varios tipos, la puerta de pivote, la sliding. Ahorita la que teníamos aquí era la puerta pivotada, ¿verdad? Entonces, la sliding, que era la puerta esta corrediza. Estos elementos que ya los vimos, que ustedes los tienen que tener ya insertos en su modelo. Entonces, esta que tenía la particularidad de que era corrediza. Y que también la podemos animar ocupando los conceptos o criterios que hemos visto ahora. Y entonces la tarea de ahora, evidentemente para complementar para su examen parcial, es generar los recorridos. Van a entregar ustedes 5 secuencias de recorrido para el examen. Las 5 secuencias tienen que ser interacciones entre el exterior del proyecto. Esto de todos modos va a estar ahí escrito en la U virtual, ¿verdad? Pero se los voy a decir así para que ustedes se lo lleven en mente. Son 5 recorridos, los cuales tienen que haber interacción entre el interior y el exterior y entre ambientes internamente. Por lo tanto, ustedes tienen que generar dentro del recorrido las animaciones pertinentes para que las puertas logren abrirse en los momentos adecuados y permitan que los desplazamientos de la cámara puedan
interactuar. Así como vimos acá la interacción esta del objeto este que atraviesa la puerta. Entonces, solo que ustedes, así como este objeto que está atravesando aquí la puerta, en el cual nosotros lo que hicimos fue sincronizar el momento entre el que el objeto pase y la puerta está ahí, solo que ahora ustedes lo van a hacer aplicado a la cámara. La cámara lo que va a tener que hacer es cruzar las puertas. Entonces, las puertas tienen que sincronizarse para que ustedes puedan generar las aperturas adecuadas. Entonces, tienen que verse dentro de las animaciones, por ejemplo, elementos como ventanas que se abren, que es otro de los elementos que vimos acá, que ustedes tienen que tener aplicado, dentro de las secuencias de animación. Y tienen que utilizar al menos dos tipos de cámara. Los dos principales que quiero que ocupen, la target y la free. Dejen por fuera la física. Pero al menos la target y la free, porque la physical es más para mejora de escenas fijas o fotografía o simulación de fotografía. Las otras dos son más para este tipo de secuencias. Básicamente es eso, pero evidentemente a estas cuestiones de animación que ustedes van a poner, tiene que venir acompañada de todo lo anterior que tiene que haber resuelto. Animaciones o movimientos de objetos todavía no, porque eso sí lo vamos a ver para la próxima unidad ya mucho mejor y más depurado. Por lo menos que las cámaras estén bien animadas y sincronizadas con los elementos de puertas y ventanas, para mí ahorita eso es suficiente. Y que tengan aplicaciones de textura. ¿Ok? Entonces van a tener toda la hora clase de la otra semana, ¿verdad? Para que ustedes puedan subir eso. Como les decía yo desde un inicio, pueden venir a terminar su proyecto acá, ¿verdad? Y subirlo aquí a la hora del examen parcial. ¿Ah? El link va a estar abierto solo el sábado, lo va a poner, o sea, y si lo terminamos antes, digamos para el viernes. Sí, va a estar habilitado desde antes. Así ya no. Sí, correcto. Ustedes tienen la semana para resolver el examen, digámoslo así. Si ustedes lo resuelven antes porque quieren quedarse libres el sábado, solo que les voy a pedir una cosa. Si lo van a subir antes, está bien, súbanlo. El link va a estar habilitado desde este fin de semana. Pero me envían un correo diciéndome que lo subieron tal día, ¿verdad? Porque así yo marco el hecho de la asistencia el día del examen acá. O sea, porque ya no necesitarían venir, sino que ya lo entregaron, ¿verdad? Pero me tienen que mandar el correo, ¿verdad? O sea, una vez es subida el archivo, mandan el correo y ya. ¿Verdad? Entonces, podría, ya el hecho de que ustedes ya no vengan el día del examen ya no es problema, ¿verdad? Pero si ustedes quieren venirlo a terminar aquí, lo terminan aquí, aquí lo suben. ¿Alguna duda ahorita? Bueno, dudas en general que haya. Vamos a esperar a la compañera que tenía varias dudas, decía. Mire, yo tengo una pregunta. Ajá. O sea, como cuando importamos el archivo de Revit a Prima, ahí iba cámara. ¿Esas hay que eliminarlas? ¿O Sí, esas cámaras sí, hay que eliminarlas. todas? Sí. Todas. Sí, las que estaban, lo que está preguntando aquí la compañera es que, como cuando importamos el archivo de Revit, ahí ustedes ya habían puesto algunas cámaras y todo. Esas cámaras hay que eliminarlas y poner las que estábamos utilizando acá. ¿Algo más? Sí, la configuración de la puerta y la ventana. Ajá. Para ponerles textura. Para poner textura. Ajá, a las puertas y la ventana. Ajá. ¿Ya intentaste? Ajá, pero es que nos vimos un video y después sí, es el mismo procedimiento que me repitió. Sí, es el mismo, pero ya lo probaste. Algo así. Yo sí lo Ajá. y le di con Multisub Objects. Ajá. Voy a configurar aquí una textura. A ver.
Vamos a ver, voy a poner esta. Ajá, ¿qué hicieron? ¿O qué vieron? ¿Qué les pasó cuando...? Lo que vi fue que cuando se ponía en un material, va a ser un material nuevo, solo darle clic a uno. Ahorita aquí, a este. Va. Para donde dice estándar, Ajá, ahí se tiene que ir a Multisoft Object. ajá. Y ahí tenía que aplicarse un material y según los materiales que le daba ese. Pero, ¿qué opción elegías? Arriba de lo rojo. Arriba del rojo. Del rojo. Ah, El siguiente. El Este. otro. El otro. no, este. No, pero este, bueno, eso después lo vamos a ver. Porque esta es una aplicación de un material multitextura. Ese es distinto, ese no lo hemos visto. Lo que hemos visto es que aquí en el Diffuse Map hemos puesto la aplicación de la textura. Es que el Multisub-Object tiene que ver con unas condiciones. Yo no sé si se acuerdan el día que estábamos viendo las texturas, que yo les mostré que la aplicación en algunos objetos, cuando nosotros nos veníamos aquí al Modify y le aplicábamos un modificador, que era el Edit Mesh, nosotros para poder individualizar las capas, aplicábamos aquí el selector, ¿verdad? Entonces definíamos que me definiera caras. Esas caras, se lo voy a explicar en concepto, aunque lo vamos a ver después, porque esas son texturas avanzadas, digámoslo así, o aplicación de texturas avanzadas. Aparece este mapa de códigos. Yo creo que ahí es donde se metieron, y por eso es que a veces, miren, no es que sea malo que vean videos, pero el problema es que los pueden confundir de lo que estamos viendo en clase. Porque ahí lo que ellos estaban haciendo es que a cada uno le ponían un código de identificación a cada cara. Y el material Multisub-Object sirve para poner múltiples acabados sobre un objeto que responden a estos códigos. No me había querido meter en ese rollo todavía porque sí requiere por lo menos que dominen las herramientas básicas. Entonces, ya después, entonces ahí cuando ustedes hacen eso, ese Multisub-Object les permite poder dominar varias texturas sobre una superficie. Pero ahorita yo se las había enseñado un poco más sencillo, por así decirlo, que simplemente era Edit Mesh y aplicaban la textura seleccionada. ¿Qué sucede ahí? Ustedes, por ejemplo, aquí en las caras de este objeto que tengo, yo puedo seleccionar este panel y a este, por ejemplo, aplicarle esta textura. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí lo seleccionó el objeto completo. Ya vamos a ver. Luego voy a poner otra textura por acá. Quiero ver que creo que estoy haciendo algo mal aquí. Ya lo vamos a ver. Voy a poner otra textura aquí. Solo para poder hacer una diferencia. Esta otra. Entonces, esta... no le he puesto la visualización. Ahí está. Entonces, si te fijas, aquí aparecen dos capas de textura distintas. Este es un material, es este amarillo que está acá, y este es otro. Entonces, yo le he puesto dos tipos de materiales a cada capa. O sea, la aplicación de materiales en la puerta es el mismo que nosotros vimos en la clase anterior. Ahora, también puedo hacer la aplicación a la puerta completa de lo material. Pero ya si quiero yo empezar a especializar, entonces me voy al Edit Mesh y entonces selecciono las capas. El Multisub-Object hace algo parecido, pero un poco más complejo. Todavía no se metan a eso. Igual sería como la Igual. Tú elegís el panel de vídeo, el marco, solo que lo seleccionas con el Edit Mesh y seleccionas las capas que vas a poner las instrucciones. Si está bien aplicado, no hay problema. Lo que pasa es que
A algunos de repente se pueden confundir con eso y se les puede complicar la vida. Ya, es más, un poco más sencillo de esta forma más gráfica, ahorita. Lo que pasa es que cuando los modelos se van complejizando cada vez más, esa herramienta del multisource object es, si nosotros hemos sido ordenados en el proceso de aplicación, es una gran cosa. Porque ya la configuración de ciertos objetos ya solo depende de cómo yo haya manipulado el multisource object. Entonces, cambiar texturas ahí es bien sencillo en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? Pero sí, la aplicación, aquí texturas a los objetos que ustedes tengan acá se aplican de forma igual, incluso a los elementos que hayan importado de Revit. Ajá. Yo tenía una duda, y creo que también es importante, que cuando usted crea una puerta, la puerta, cuando la hace lo ancho, cuando usted lo plasma con el mouse, queda a cierto ángulo, no queda recto, no queda 90. Vaya, miren, si la puerta se les complica mucho a la hora de insertarla, de quererla insertar directamente, háganla con las medidas, dándole las medidas que necesiten. ¿Verdad? Entonces ahí no se complique mucho. Por ejemplo, esta puerta que tengo aquí, esta que tengo acá. Si yo quiero ser más preciso, solo basta con que yo me venga a las propiedades, me vaya a la puerta y aquí modifique sus parámetros base. Por ejemplo, acá el alto, el ancho y el espesor. O sea, se lo modifican ahí Es que directamente. eso no se refiere a él, digamos. Sino que cuando se le dibuja sobre el plano, queda como desnivelada o se podría Libre. Ajá, libre. Con un giro libre no queda ya un ángulo determinado. Ajá. No queda 90. Pero si yo quiero dibujar esa Ajá. puerta de ahí, me tira, por ejemplo, un ángulo 45, ya no la puedo mover más, no tiene ese ángulo determinado. ¿Ya? No les logro captar. Como cuando Ajá, uno ajá. dibuja en Ahí la tenés. Vamos a Hace ver. un ejemplo, ¿no? Así que no queda recta la Pasa puerta. ahí, ahí la. Ah, también. No queda recta. Ajá. Sí. No queda los 90. Ajá. Ajá. Siempre queda un poquito. Para que quede Ahí sí a no nivel importa. del, digamos, Ah, no queda a nivel de las de la paredes, algo así. Si la pared va recta, la puerta a veces queda un poco. Algo así, ¿no? Para ser más perfeccionista. Vaya, es esto que no queda totalmente. Esta no está totalmente lineal. Si se fijan, las líneas no están totalmente rectas. Bueno, entonces para eso están las herramientas. 1, de alineación. 2, también ustedes pueden seleccionar el objeto, venirse a rotar y ven aquí en la parte inferior, por ejemplo, el ángulo no está totalmente en 0. Entonces yo aquí lo que tengo que hacer es que el ángulo de rotación respecto al eje Z lo pongo en 0. Y entonces la puerta en su desplazamiento, quiero ver si no están relativas. No, ya está. Esta tiene que estar siempre en las coordenadas absolutas, eso sí, porque si lo ponen en relativas puede darle problemas. Pero en las coordenadas absolutas el elemento queda ya en su giro, porque esta por ejemplo está también girada. Entonces aquí está, este no está en su ángulo exacto. Entonces aquí, o la giro 90 grados, por ejemplo aquí lo que hice fue girarla 90 grados y quedó totalmente recta. O, por ejemplo, en este caso estaba en menos 88, menos 90 tenía que haber sido. Por el símbolo con el que estaba, es lo único que hay que tener cuidado. Ahí queda totalmente recto. Pero en la parte inferior, ustedes le terminan, la pueden dibujar aunque sea que quede ahí un poquito desplazada. Pero aquí, ya cuando ustedes seleccionan la herramienta de rotación, se vienen aquí abajo y ya le dan el ángulo preciso. Esto es casi, hacer esto del giro de ángulos es casi como lo que se hace, por ejemplo, con los objetos cuando se crea, voy a poner aquí una primitiva, una box, por ejemplo, como esta.
Que si se fijan, yo al principio les mostré cómo se creaban elementos de este tipo, pero por ejemplo aquí lo dibujé hacia el azar. Yo sé que las medidas del ancho y largo no son exactas. Si yo quisiera ya refinar ese dato, me voy aquí a modificación y aquí ya le doy a estos valores, longitud, ancho y alto, los valores exactos. Entonces ya la cajita esta ya me va a quedar con dimensiones bien precisas, más claras. Lo mismo es con esto, ¿verdad? A la hora de girarlo, ¿verdad? Que les puede quedar con un leve giro. Entonces se vienen aquí a la herramienta de rotación, ¿verdad? Habiendo seleccionado el elemento, y luego se van aquí a la parte inferior donde están las coordenadas, y aquí es donde de repente les va a quedar un pequeño ángulo, ¿verdad? Que es el ángulo con el que la insertaron, ¿verdad? No sé si se fijaron ahí que se movió un poco. Entonces si yo lo pongo en 0, el elemento o la puerta va a quedar ya alineada en 0 o en 90, depende de cómo esté el giro de la puerta ya en el lugar. ¿Cómo funciona eso te dijo de alineado? Ese comando de alineado, ¿cómo que funciona? Lo que pasa es que aquí, miren, no se los quería enseñar ahorita porque hay dos tipos, ¿verdad? El alineado simple, quiero ver, me permite mostrarles el nombre. Voy a girar este elemento. Vale, por ejemplo, ustedes tienen que tener un objeto base al cual ustedes se quieren alinear. Voy a retroceder aquí. Entonces, por ejemplo, la herramienta de alineación, al elegir el objeto, tengo el objeto y tengo la figura base. Y tengo la figura base con la cual se va a alinear. Entonces, cuando yo ya aplico la herramienta, aquí les empieza a preguntar cómo es el estilo de alineación. Entonces, quieren hacerlo con el centro del objeto, quieren hacerlo con un elemento o línea, puede ser una línea también que esté